Hola, salud, bendiciones, Pastor Oscar Durán Torres, quien les acompaña. Aquí estamos una vez más, agradecido con Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Usted podría estar haciendo cualquier otra cosa. Podría estar viendo una novela, podría estar viendo noticias, podría estar viendo una película, podría estar metido de cabeza en una red social, podría estar pensando cualquier tontera, pensando cualquier cosa. Usted podría estar en este momento quejándose, podría estar en este momento haciendo algún arrebato, algún berrinche, podría estar en este momento renegando, podría estar en este momento resentida, enojado, triste, podría estar usted desconectado de Dios, podría estar usted en otra historia, pensando quién sabe qué tontera, maquinando y pensando, mucha gente pensando en cómo autoeliminarse. Sí, mucha gente hasta en eso. Va usted en el autobús pensando en cómo llegar a la casa si hay un asunto pendiente ahí. La gente piensa de los muchos pensamientos que el Señor. La Biblia dice que tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, así lo que pensamos, lo que maquinamos, lo que está en nuestro corazón, así es lo que pensamos. Pensamos muchas cosas, pero qué bueno que usted en este momento está conectado con la palabra para que piense bien. La palabra le ayuda. ¿Sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz? Así dice la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay gente que necesita correr al torre fuerte. Torre fuerte, 18:10 de Proverbios, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y Dios lo levanta. Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Y podría mencionarle muchos versículos de la Biblia. Podríamos aquí mencionar muchos versículos que nos hablan de eso, de llegar al Señor, de correr al Señor, de fortalecernos en el Señor. Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo les daré descanso. El salmista dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre caído el justo. O sea, en Dios encontramos respuesta. ¿Ve qué importante esto? En Dios encontramos respuesta. Usted no va a encontrar respuesta en el horóscopo. Usted no va a encontrar respuesta en filosofías raras, en ideas raras, en pensamientos y filosofías y sistemas del mundo y conocimiento del mundo. Usted la respuesta la encuentra en Dios. La respuesta la encontramos en Dios. Ahí está la respuesta en Dios. Hay la gente que anda buscando solucionar su vida visitando a un brujo, a una bruja, a un hechicero, echándose unas aguas raras y pensando que eso le va a ayudar. No, va a empeorar todo. Le va, perdóneme que utilice esta palabra, desgraciar la vida. Sí, suena un poco pesada, pero es la realidad. Hay gente que corre al lugar equivocado, se va al lugar equivocado, busca respuestas en Buda, en Mahoma, en Confucio, en filósofos, en pensadores, en corrientes, en el mundo, hermano. Ahí no encuentra nada. En el mundo no encuentra nada. El salmista dice: mi socorro viene de Jehová, mi ayuda viene de Jehová, mi respuesta viene de Jehová. De Dios viene la respuesta. En la oración está la respuesta. En la intercesión está la respuesta. En el ayuno está la respuesta. En la palabra está la respuesta. ¿Quiere usted una vida diferente? Busca de Dios. ¿Quiere ser usted una persona de bien en esta sociedad? Busquemos de Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Vuélvanse a Dios. Deje
el hombre malvado, su mal camino, y vuélvase a Dios. En Dios está la respuesta. Amén. Le dije al principio, usted podría estar conectado en otra cosa, podría estar metido no sé a dónde, pero tomó la mejor decisión: buscar de Dios. En una oportunidad pasaron por la mañana y vieron la higuera que se había secado hasta las raíces. Y Jesús le dice a sus discípulos: tengan fe en Dios. La respuesta está en Dios, nadie más. Es que no hay nadie más. Si solo tú tienes palabras, solo en ti encontramos respuesta. La respuesta está en Dios. Todo aquel que buscaba a Dios tenía respuesta. ¿Cuánta gente llegaba donde Jesús? Ponían a los enfermos, llegaba la gente paralítica, llegaba la gente atormentada, y cada persona que entraba en contacto con Jesús, su vida cambiaba. Así como cambió su vida y mi vida. Y como todavía sigue cambiando, y seguimos en el proceso de cambio. Amén. No somos perfectos, pero vamos encaminándonos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo, extendiéndome a lo que está adelante. Ya vamos avanzando. Ya usted no es la misma persona de antes. Ya usted no es la misma persona de antes. Ya usted ha avanzado muchas cosas. Ya muchas cosas hemos venido cambiando. El hecho de que sea pastor, yo no soy perfecto. Tengo un montón de defectos. No es un título lo que te cambia. Es tu comunión, tu relación y tu apertura a Dios. Amén. Bien. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Acompáñenme. Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó. He aquí llegó. He aquí se manifestó. He aquí se hizo presente. Como usted lo quiera ver o como usted lo quiera llamar. He aquí se presentó. He aquí llegó un ángel del Señor. Salmo 34:7 que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué más? Y los defiende. El ángel de Jehová llegó a ese lugar. Llegó el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se hizo presente. Llegó a defender al profeta, llegó a defender al pastor, llegó a defender al siervo de Dios, llegó a defender. Usted sabe que los ángeles están al servicio nuestro y que Dios los envía. Dios lo envía. Que alguien te va a hacer un daño, viene la intervención de Dios. Viene una intervención de Dios. Alguien apareció por ahí y te defendió. Esa persona fue como un ángel enviada por Dios. Fue el medio, el instrumento, el canal que Dios usó para traer bendición a tu vida. Es hermoso ver que Dios pone ese tipo de personas a nuestro lado. Gente de reino, gente que son como ángeles, como un ángel de Dios que apareció en mi vida y que intervino en el momento en que yo iba a atentar contra mi vida, me iba a quitar la vida. Entró un mensaje, una llamada, alguien me llamó, alguien me buscó. En el momento en que iba a perder la vida, en el momento en que iba a pasar por un lugar, apareció alguien en el camino y fue como un ángel que Dios envió. Y yo creo que a todos nos ha pasado. ¿De cuántos peligros, de cuántos accidentes Dios nos ha librado? ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado?
Amén. A Pedro lo iban a matar. Esa era la intención de Herodes, matar a Pedro. Iba a tocar al pastor, iba a matar al profeta, iba a matar al discípulo. Se estaba metiendo con el ungido de Dios. Se estaba metiendo con el ungido de Dios. Y hay de aquel que se mete con los ungidos de Dios. Pedro estaba durmiendo y la intención de Herodes era sacarlo al día siguiente para matarlo. Pero la iglesia, ve qué importante esto. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es un auditorio. No. La iglesia. Usted y yo somos iglesia. Y ahorita como iglesia, que estamos en diferentes puntos, unos están en Europa, otros están en Sudamérica, otros en Centroamérica, otros en Estados Unidos, en diferentes lugares. La iglesia está orando, la iglesia está clamando, la iglesia está intercediendo. La iglesia, dice la Biblia, hacía sin cesar oración a Dios por él. No deje de orar. Que no baje su nivel de oración. Si está orando por alguien, que pueda intensificar más, que se intensifique, que si está orando por su mamá, por su papá, por un hermano, no deje de orar. No deje de orar. O sea, no deis lugar al diablo. Usted no puede dar lugar al diablo. Cuando usted deja de orar, le está abriendo puerta al enemigo. Cuando usted deja de orar por alguien, el enemigo hace y deshace. No deje de orar por su hijo. No deje de orar por sus pastores. No deje de orar por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por su familia. La iglesia. Vea el papel fundamental importante de la iglesia en esta sociedad. Lo que hace la iglesia, hermanos. Usted y yo como iglesia. La iglesia se reúne un sábado, un domingo, entre semana, un viernes, un lunes. La iglesia se reúne en un auditorio, en un edificio de 4 paredes, de no sé cuántas medidas, pero la iglesia somos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia, va el poder que tiene la oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Habían 16 soldados que estaban custodiando y estaban cuidando a Pedro. Pedro se la podía jugar con 1, todavía con 2, pero ya 16, difícil, ¿verdad? Pedro se la podía cuadrar con 2, ¿cierto? Pero eran 16. Imagínense, difícilmente. Diga, casi que imposible, era un imposible. Allá había un imposible, ¿cierto? Era imposible. Si lo vemos desde lo natural, imposible. Cuerpo a cuerpo, Pedro se podía cuadrar con 2, pero ya 16. Entonces, lo imposible en Dios se hace posible. Diga conmigo, en Dios todo es posible. En Dios todo es posible. Aunque tus ojos estén viendo una imposibilidad. Pastor, es que mi hijo, pastor, es que mi hija, pastor, es que mi esposa, pastor, es que mi esposo, pastor, es que el médico me dijo, pastor, ahorita usted puede estar viendo un documento y usted dice, imposible. Alguien puede centrarse o pensar en lo imposible. Si lo vemos, era imposible que Pedro pudiera salir por sus propios medios de esa cárcel. Imposible de que mi hijo pueda salir, dirá una madre, de la droga. Imposible de que mi esposo cambie el corazón, porque es un viejo con un corazón duro. Durísimo es el corazón de ese hombre. Durísimo el corazón de esa mujer. Imposible. Alguien puede ver un imposible, pero todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces, ve el poder que tiene la oración. Diga, la oración tiene poder. Tu oración no es en vano. O sea, tu oración no es en vano. El ángel le dijo a Daniel, Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón, desde el primer día en que presentaste tu petición delante de Dios, ¿sabe? Tu oración fue escuchada. Aquí vengo con la respuesta.
Vengo con la respuesta. Después de 21 días, vengo con la respuesta. No es que tuve que librar una batalla ahí, en las regiones celestes, contra los demonios de Persia, y estaba ahí peleando. Y llegó Miguel a respaldarme. Y aquí estoy. El ángel mensajero llega con la respuesta a Daniel. Desde el primer día. O sea, la oración tiene poder, hermano. Y viene respuesta de Dios para tu vida. Entonces, la intención de Pedro de Herodes era sacar a Pedro para matarlo. Estaba custodiado. Estaba en la cárcel. Y ahí estaban en la puerta los soldados. Y aquí se presentó. Dígalo usted con una certeza y una seguridad. Se va a presentar. Dígalo así, se va a presentar. Dígalo, se va a presentar. Se va a manifestar. Será manifiesto, se va a presentar. Se presentó. Se va a presentar. Va a llegar la respuesta para tu vida. El ángel llegó con una respuesta. Fue el instrumento, el medio, el canal, el vehículo que Dios usó para traer una respuesta a tu vida. Diga, se va a presentar el que va a traer respuesta para mi futuro trabajo. ¿Ve? Se va a presentar la persona que va a traer respuesta a la adversidad, a la necesidad y al dolor que estoy enfrentando. Se va a presentar el instrumento que Dios va a usar para que yo salga de esta condición. Sea un pastor, sea un líder, sea un profeta, sea la vecina, el vecino, el papá, el abuelo, el tío. Se va a presentar. Dígalo así. Declárelo. Se va a presentar. Si algo, diga conmigo, si de algo estoy segura, es que se va a presentar. ¿Ven? Se va a presentar. Porque la Biblia dice, clama, dice el Señor, y yo responderé. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Clamando. Estaba orando a Dios por la libertad de Pedro. Y ese clamor tuvo respuesta. La respuesta es que Dios envió su ángel para tocarlo, para despertarlo, para hablarle, para decirle, arroye, vámonos. Este no es tu lugar. Llegó el tiempo de tu partida. Llegó el tiempo de tu libertad. Este lugar no fue diseñado para usted, profeta. Este lugar no fue diseñado para usted, mujer. Este lugar no fue diseñado para usted, varón. Este lugar no fue preparado para usted. Este no es tu lugar, este no es tu lugar. Eso fue lo que dijo el ángel. Este no es tu lugar. Yo he venido a tu rescate. Yo he venido a recordarle a usted cuál es tu posición y cuál es tu lugar. Que el diablo te tuvo encerrado por un poco de tiempo. Sí, pero este no es tu lugar. El diablo te ha tenido con ideas, con pensamientos suicidas, con pensamientos de depresión, con pensamientos de ataque de pánico, con pensamiento derrotista, con un pensamiento del no puedo. El diablo te ha tenido atado, encerrado, y sus demonios alrededor, metiéndote ideas. Yo me imagino lo que los soldados le decían a Pedro. Yo me imagino la forma en que los soldados le hablaban a Pedro. Se burlaban de él, lo escupían, tantas cosas, se burlaban de él. Me imagino la cantidad de basura que lanzaron, lo basureaban. ¿Dónde está tu Dios? Me imagino. ¿Dónde está tu Dios? El Dios que predica. Yo me imagino los soldados burlándose del pastor, burlándose del siervo. Como el diablo se ha querido burlar de usted, haciéndote ver que eres una inútil, que no sirves para nada, que fracasaste en el matrimonio, porque así aparecen muchos demonios. Cuando te dicen, mira, te echaron del trabajo, fracasaste en el matrimonio, ¿dónde está el Dios que predicas? Así viene el demonio. Así vienen los demonios, así vienen los espíritus. Yo me imagino que a Pedro le hacían bullying. A Pedro le hacían bullying. Se burlaban de Pedro. Pero seguro, ¿dónde está tu Dios? Yay, ¿dónde está? Como sale, aparece más de un mundanón por ahí. Decir, yay, pero este no es cristiano. Y se divorció. Yay, ¿dónde está el Dios que predicaba? Vendrán muchos demonios a quererte criticar y a quererte señalar. Mira, y esta... ¿Te ha pasado que en algún momento ha llegado gente a decirte dónde está tu Dios? Yo me imagino que no la pasó nada bien Pedro en esa cárcel. Aparte de estar en una cárcel, solo el hecho de estar en una cárcel ya era un tema difícil. Y ahora que le estuvieran lanzando basura, que lo estuvieran basureando, que los soldados le dijeran, te quedan pocas horas,
Ya, nuestro rey Herodes te va a sacar y te vamos a exponer y vas a morir y nos vamos a burlar de usted. Me imagino que todo esto los soldados le decían a Pedro, pero se presentó. Diga conmigo, se va a presentar. Se va a presentar. Viene la respuesta de Dios para mi vida. La oración trae respuesta. No es en vano tu oración. Cuando uno ora por alguien, hermano, cuando uno ora por alguien, esa oración no es en vano. Por más sencilla y humilde. Tal vez alguien me dice, pastor, es que yo no sé orar tan bonito. Es que usted no tiene que orar bonito. Es una oración sincera que sale del corazón. Esa oración puede durar 5 minutos, puede durar 2 minutos, pero es una oración de corazón, una oración sincera. ¿Qué madre que está escuchando en este momento? ¿Qué madre que está escuchando? ¿Qué mamá? ¿Qué papá? ¿Qué madre que está escuchando en este momento? La mamá que está escuchando en este momento. ¿Qué mamá que está escuchando? El nivel de oración de ella para con un hijo. ¿Cómo podría ser la oración de una madre para un hijo? Una oración con amor, una oración sincera. Solo ella, solo la madre sabe la forma, el amor que tiene para con su hijo. Al ver a su hijo que está en una situación crítica, depresión, ataque de pánico, droga, y que no le está pasando bien. Un hijo, una hija que no le está pasando bien. Como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, nos preocupamos, ¿cierto? Nos preocupamos. ¿Qué madre que está escuchando? ¿Qué papá que está escuchando? ¿Qué mamá que está escuchando? No hace una oración o la oración que hace por su hija o por su hijo. No es una oración sincera. Claro que es sincera. Ve el poder que tiene la oración. Entonces, no diga que Dios no la escucha, que muy pronto se va a presentar. Muy pronto se va a presentar la respuesta. Muy pronto, o sea, la respuesta está muy pronta a llegar. Eso es lo que le quiero decir. Que tu oración no es en vano, mamá. Muy pronto se va a presentar la respuesta. Has estado orando por la conversión de tu hija. Has estado orando para que tu hijo deje la droga. Has estado orando para que tu hijo sea parte de ese grupo. Has estado orando para que tu hijo regrese a casa. Has estado orando para que su hija sea libre de los ataques de pánico, de los ataques de ansiedad, de la depresión. Has estado orando para que tu hijo ya no dependa de un medicamento, de un tranquilizante, antidepresivos, sino que él pueda llevar una vida tranquila y normal y no tenga que llevarlo al psiquiatra, que ya no tenga que depender de antidepresivos y medicamentos para tranquilizarlo, para que pueda dormir. ¿Qué mamá que está escuchando en este momento? ¿Qué mamá que está escuchando? Me dice, Pastor Oscar, ese es el deseo más profundo que hay en mi corazón. El ver a mi hijo completamente libre. El ver a mi hija libre, el ver a mi familia libre. El ver a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, a mi tío. El ver el entorno, la familia, el ambiente en mi hogar que cambie. Tu oración tiene poder. Diga conmigo, muy pronto se va a presentar. Muy pronto va a llegar. La respuesta llegó. Diga, la respuesta va a llegar. La respuesta llegó a Pedro por medio de un ángel. Dios es un ángel. Dios va a usar a quien tenga que usar, el medio que tenga que usar, el instrumento, el recurso que tenga que usar para traer respuesta a tu vida, a tu oración. Claman los justos y Jehová los oye. La iglesia de los justos estaban ahí clamando, estaban orando, estaban intercediendo, estaban atando al hombre fuerte, el espíritu de Herodes, el espíritu que operaba en Herodes, el demonio que estaba operando en Herodes, el tocar al ungido de Dios, el tocar al profeta, el tocar al pastor. La iglesia parada en la brecha, la iglesia intercediendo, hablando en lenguas. Que yo me imagino esa iglesia ahí hablando en lenguas. Doña Joaquina adorando, don Felipe ahí de rodillas, la joven por allá en una esquina levantando sus manos, el otro sonando el chofar, el otro proclamando la palabra. No, sí es tremendo esto, hermano, es tremendo. ¿Qué es lo que le falta hoy a la iglesia? La iglesia necesita, hermano, entrar en un tiempo pero de verdad de adoración. En un tiempo de clamor, pero un tiempo de verdad, hermano. Y yo me imagino ahí todo el mundo adorando y todo el mundo en la misma dirección, en una misma visión. Vamos a orar por Pedro y todo el mundo orando por Pedro. Todo el mundo orando por el siervo de Dios, todo el mundo orando por el pastor. Y estaban orando por el pastor de la iglesia. Así estaban. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay gente que en 5 minutos quiere ver respuesta a Dios. Hay gente que quiere, pero ya, sin cesar, diga, sin cesar, sin bajar la guardia. No voy a desfallecer, no voy a renunciar.
hasta no ver la respuesta de Dios en mi vida. Dijo Jacob, no te soltaré hasta que no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Yo no voy a soltar hasta no ver la respuesta de Dios. Yo no voy a dejar de orar hasta no ver la respuesta de Dios. Y voy a dejar de orar ya cuando vea la respuesta. No, seguiré orando. Seguiré orando. Pero no voy a dejar de orar no voy a dejar de orar por mi hijo todas las noches, todas las mañanas, todas las tardes. No voy a dejar de ayunar por mi familia hasta no ver la respuesta de Dios. Y cuando ya venga la respuesta, sigo ayunando, sigo orando, sigo clamando. ¿De acuerdo? No voy a soltar nunca. Y llegó respuesta. Diga, se va a presentar. La respuesta viene de camino. Se va a presentar, viene de camino la respuesta de Dios para mi vida. Tu oración no es en vano. ¿Está escuchando, mujer? Tu oración no ha sido en vano. Tu clamor no ha sido en vano. Le dije anteriormente lo que el ángel le habló a Daniel. Viene respuesta de Dios. Viene respuesta de Dios. Viene respuesta de Dios. Se va a presentar. Empiece a declararlo de esa forma, mi hermano. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció. Diga, se va a presentar. Dios va a traer respuesta. Es la respuesta de Dios. Respuesta viene para tu vida, respuesta viene para tu matrimonio, respuesta viene para tu trabajo, respuesta viene para tu hijo, respuesta, hermano. Dios no pasa por alto una oración. ¿Está escuchando? Dios no pasa por alto una oración. Por más humilde y sencilla, Dios la escucha. Esa oración que nace del corazón. Por eso le dije, una oración de una madre. ¡Ja! ¿Cuánto vale la oración de una madre? ¿Cuánto valor y cuánto peso tiene la oración de una madre? Tiene respuesta. Se va a presentar y algo va a resplandecer. En la oscuridad en la que ha estado su hijo, en la oscuridad en la que ha estado su familia, la luz va a resplandecer. Viene luz. Viene la luz de Dios, la luz de Cristo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es lo que va a resplandecer en tu vida, hermano. Va a resplandecer. Viene un tiempo de luz. Viene un tiempo de luz. Viene un tiempo de luz. Algo va a alumbrar. Viene un tiempo de luz, declárelo, pero pero créaselo, por favor. Yo lo vengo creyendo para mi vida. Viene un tiempo de luz para mi ministerio. De alumbramiento para mi ministerio. Dígalo. Viene un tiempo de alumbramiento y de luz para el ministerio que Dios puso en mis manos, para los proyectos a corto, mediano y largo plazo. Declárelo. Viene un tiempo de luz, de alumbramiento, y una luz resplandeció. Una luz resplandeció. Se va a presentar, diga. Se va a presentar. Nada más declárelo así. Se va a presentar. Viene respuesta de Dios. El ángel fue la respuesta a la oración de la iglesia. El ángel usó Dios. Fue el instrumento que Dios usó en aquel tiempo. Se va a presentar. ¿Quién? No sé. Pero alguien va a ser el instrumento, el canal, el medio que Dios va a usar para traer respuesta a tu vida. Si estás ocupando recursos, si estás necesitando que se te abra una puerta, una posibilidad laboral, un proyecto de vida, un matrimonio, un negocio, lo que sea, la respuesta que usted necesita, Dios va a usar a quien quiera usar, a quien tenga que usar, al que menos usted piense, será el canal, el medio, el instrumento que Dios va a usar para traer respuesta a tu vida. Se va a presentar, nada más. Yo sé que se va a presentar. Yo sé que algo maravilloso de parte de Dios se va a presentar en mi vida. Yo sé que alguien Dios me va a poner en el camino. Yo sé que alguien va a llegar a mi vida, usted ocupando, y Dios pone esa persona, aquí está. Y esa persona fue el canal, el medio que Dios usó, se va a presentar. Esa persona ha sido como un ángel en mi vida. Ese hombre ha sido como un ángel en mi vida. Esa mujer ha sido como un ángel en mi vida. Un instrumento en las manos de Dios. Y llegó en el momento en que nadie daba nada por mí. Llegó en el momento en que yo estaba quebrado. Llegó en el momento en que yo iba a atentar contra mi vida. Y Dios usó a esa persona para iluminar. Esa persona trajo luz a mi vida. Esa persona trajo luz. Esa persona trajo alegría a mi vida.
Desde el momento en que empecé a escuchar a ese hombre o a esa mujer, desde el momento en que empecé a escuchar a ese pastor o esa pastora, desde el momento en que me conecté con aquel tiempo, me invitaron a un culto de oración, desde el momento en que yo empecé a asistir a esa congregación, mi vida se iluminó. En la oscuridad en la que yo estaba, en la baja autoestima que tenía, en el dolor y en el fracaso en el que yo me encontraba, todo esto fue transformado, todo esto cambió. Ahora hay puertas abiertas. Ahora siento el deseo de seguir viviendo, de seguir luchando, de luchar por mis proyectos, de luchar por mis sueños. Y nada va a apagar el fuego que Dios ha puesto en mí. Amén. Se va a presentar, declárelo así, se va a presentar. En estos días Dios va a traer respuesta. Esta misma semana, es más, después de que termine este tiempo de oración, usted va a recibir respuesta de parte de Dios. ¿Alguien lo cree? Reciba mañana, pasado mañana, en estos días, en este mes, en estos días, viene el recurso y la respuesta que usted estaba ocupando se va a presentar. Dígalo así, llame las cosas que no son como si ya los obtuviera. Se va a presentar. Dice la Biblia, se presentó. Diga, se va a presentar. Se va a presentar. Dios te va a presentar la puerta. Esta es la puerta de salida a tu libertad. La puerta que yo te voy a abrir para un nuevo trabajo. La puerta que yo te voy a abrir para nuevos emprendimientos. El recurso que usted necesitaba, así completo, va a llegar a tus manos. El recurso, si alguien ha estado ocupando el recurso, hablando algo económico, el recurso llegará a tu mano. Lo que usted estaba ocupando para emprender algo, para desarrollar un proyecto. Estaban orando por Pedro. Puedes estar orando por alguien, puedes estar orando por algo, pero que se va a presentar, se va a presentar. ¿Qué, pastor? La respuesta a tu oración. Viene respuesta, se va a presentar la respuesta. O sea, viene de camino la respuesta. De eso les estoy hablando. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. ¿Ve lo que pasó? ¿Se da cuenta? He aquí se presentó un ángel del Señor. No era cualquiera, no, era el ángel del Señor. Y aquí que una luz resplandeció la cárcel. Las tinieblas en las que estaba Pedro, todo se iluminó. Cuando llega la presencia de Dios, todo lo ilumina, hermano. Todo cambia cuando llega la presencia de Dios. Usted estaba metida en una habitación, metido en un cuarto, 1 mes, 5 meses, y llegó una palabra y iluminó el lugar y todo cambió. Ya dejó la depresión, ya dejó el dolor, ya dejó la amargura, ya se bañó, ya se maquilló, ya es diferente, su semblante es diferente, ya se levantó de esa cama porque llegó una palabra y la palabra es viva y la palabra es eficaz. Cuando llega la palabra de Dios, todo se transforma, todo cambia. Cuando llega la presencia de Dios, todo cambia. Y la presencia de Dios llegó a ese lugar vestido de ángel. Llegó la presencia de Dios. La gloria de Dios visitó a Pedro en una cárcel. La presencia de Dios llegó a esa cárcel vestido de ángel. Y lo tocó y le habló, le despertó. Es que así dice la palabra. Una luz resplandeció. Y tocó a Pedro, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y así lo hizo y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta se te va a abrir. Cuando se presente, cuando llegue la respuesta de Dios a tu vida, vienen puertas que se te van a abrir, puertas que se te abren, recursos que llegan, el camino, Dios lo va a allanar, los cerrojos Dios los va a destruir. Las puertas solitas se te van a abrir. No tienes que empujar ni botar puertas. Las puertas solas se te van a abrir. Hay gente que no entiende esto, hermano. Hay gente que no entiende. Pero el que está conectado con Dios, el Espíritu le revela
qué tipo de puertas Él te va a abrir. Lo que usted pensaba que era imposible, esas puertas se te abrirán. En el nombre de Jesús, empiece a declarar, se va a presentar. Llega la respuesta de Dios para tu vida, para que las puertas de oportunidades se abran. En el nombre poderoso de Jesús. Pedro no entendía, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que hoy en este momento no entendemos. ¿Por qué no han llegado? No entendemos el por qué si mi hijo creció en el evangelio, hoy está en esa condición. Hoy no entendemos el por qué si este matrimonio servía en la iglesia, hoy está a punto de divorciarse. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que están pasando en la familia. Hay cosas que están sucediendo en tu matrimonio. Hay cosas que están pasando en tu salud. Como si yo soy un cristiano, como si yo le sirvo a Dios, si yo me congrego y soy una persona que camino en rectitud, me apareció esta enfermedad. Hay cosas que no entendemos. Y no tenemos que entender el misterio de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es Dios de bondad. Dios es soberano y Él sabe todo. Y Él sabe el por qué y el para qué suceden las cosas. Tal vez Pedro se pudo haber quejado. ¿Cómo es posible siendo yo pastor en estas condiciones? Por ningún lado, y no registra la Biblia la queja de Pedro. Pedro supo esperar, aún en medio de una dificultad, la respuesta de Dios. Puede que estés metido en alguna situación, pero la respuesta de Dios se va a presentar. La respuesta de Dios viene para tu vida. El recurso de Dios va a llegar. La palabra se va a cumplir en ti y en mí. Lo que tanto hemos esperado y por quien hemos estado orando, se va a presentar la respuesta. Lo que es correcto para tu vida, lo indicado para tu vida, no lo que yo piense, sino que lo que Dios ha determinado a mi favor se va a presentar. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Según el tiempo de Herodes, al día siguiente iba a matar a Pedro. En el tiempo del hombre, en el tiempo natural, en el tiempo de Herodes, al día siguiente iba a sacar a Pedro para matarlo. Pero lo que menos pensaba Herodes es que se iba a presentar, es que llegaba respuesta a Dios a la oración de la iglesia. Y respuesta de Dios llegará por causa de la oración de la iglesia, por lo que has orado y por quien has orado. La respuesta llegará para tu hijo, la respuesta llegará para tu hija, la respuesta llegará para tu familia, la respuesta llegará para este hogar. Declárenlo en el nombre de Jesús. La puerta se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. Diga: yo voy a entender. Hay cosas que no entiendo, pero llegará el momento en que voy a entender. Ahorita no entiendo nada, pero llegaré a entender. Voy a entender el por qué Dios permitió que pasara por este proceso con mi hijo. Ahora voy a entender. Llegará el momento en que voy a entender por qué Dios permitió y sacó a esta persona de mi vida. Tal vez yo me aferré a algo. Ahora entiendo por qué Dios me sacó de este trabajo. Ahora entiendo el por qué Dios arrancó de mi vida a esta persona. Ahora entiendo, sufrí, atravesé un proceso difícil, pasé depresiones, baja autoestima, bajo el zapato de aquella mujer o de aquel hombre. Viví humillaciones y desprecios. Ahora entiendo por qué Dios quitó a esta persona de mi vida. Ahora entiendo, no entendía nada. Estaba aferrado a algo y no a la respuesta o a la palabra de Dios, que es lo normal en el ser humano. El ser humano se aferra a cosas o se aferra a personas sin entender que el propósito de Dios y el plan de Dios para tu vida y el pensamiento de Dios para tu vida no es tu pensamiento. ¿Me estoy explicando? Es ahí donde nos damos cuenta que el pensamiento del hombre, Dios lo tumba al suelo, Dios lo tira al suelo. El pensamiento de Herodes, ¿cuál era? Matar a Pedro el siguiente día. Pero todo argumento y todo pensamiento fue derribado. Todo argumento se viene al suelo. Todo pensamiento del diablo en contra de su vida se viene al suelo. Dios viene botando y destruyendo todo argumento y toda mentira del diablo en contra de su vida. Porque se va a presentar la respuesta de Dios para ti y para mí, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Por eso te digo, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de buscar la presencia de Dios. Entre más ore usted, entre más busque presencia de Dios, se va a presentar la respuesta para tu vida. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús.
recibe esta palabra. Dios hoy está hablando a su pueblo por medio de su palabra. Una palabra efectiva, viva y eficaz. Y Pedro dice: ahora entiendo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban? La muerte. Eso esperaban, la muerte. La muerte de Pedro. El título de la película: la muerte, el asesinato de Pedro, la humillación de Pedro. Eso esperaban. Como el diablo estaba esperando su caída, como el diablo estaba esperando que usted se divorcie, como el diablo estaba esperando que usted esté metida en una habitación depresiva. Eso es lo que está esperando el diablo, que usted se quite la vida. Que Jehová reprenda al diablo, porque Dios ha traído vida y vida en abundancia por medio de su Hijo Jesucristo. Alguien ha recibido esta palabra, pero alguien que me escriba un amén, alguien que escriba amén, alguien que diga hecho está, alguien que diga: Pastor Oscar, Dios ha hablado hoy conmigo por medio de esta palabra. Hoy se presentó el ángel por medio de la palabra. Hoy se presentó, hoy vino respuesta de Dios a mi vida por medio de esta palabra. Me sentía deprimida, me sentía triste, me sentía encerrado sin salida, pero Dios hoy me ha hablado fuerte por medio de su siervo. Yo recibo su palabra en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén.